¿Qué pasa cuando el segundo hombre más poderoso de Ucrania cae en desgracia en pleno escándalo y crisis? El repentino despido de Andriy Yermak, la sombra de Volodymyr Zelensky y cerebro de su gabinete, desató una ola de pánico en los pasillos del poder. Esta noticia no solo sacudió Kiev, sino que hizo temblar a los socios de la Unión Europea, donde la estabilidad ucraniana es vista como un asunto de vida o muerte. La tensión se sentía tanto en los despachos oficiales como en las calles y los medios internacionales. Mientras tanto, millones de ucranianos atraviesan jornadas cada vez más duras. Sufren apagones interminables, falta de agua y servicios básicos, y esperan anuncios que rara vez traen alivio. Sin embargo, mientras el pueblo aguanta, Zelensky se mueve de París a Ankara y Helsinki, envuelto en reuniones y promesas lejanas a los problemas urgentes de su gente. En medio de este torbellino, la Flamingo, la supuesta superarma capaz de cambiar la guerra, se desvanece tras la muerte sospechosa de un ingeniero clave. El proyecto se hunde entre rumores y silencio oficial. La ilusión en milagros tecnológicos se apaga tan rápido como las luces en los hogares del país. Ignorar estos signos de crisis interna puede debilitar de forma irreversible la confianza en el liderazgo ucraniano, justo cuando el país atraviesa una de sus horas más oscuras. Para el mundo y para los propios ucranianos, malinterpretar este terremoto puede costar caro. Cada decisión política afecta la percepción internacional, la esperanza y el futuro mismo de la guerra y la paz. ¿De dónde surgió esta tormenta política y cómo se desencadenó la crisis en la cúpula del poder? Es momento de examinar los hechos clave detrás del escándalo. Para comprender el alcance real de la caída de Yermak, primero debemos analizar cómo se gestó su ascenso y por qué su figura se volvió tan controvertida dentro y fuera de Ucrania. Detrás del telón, la vida en Ucrania se aleja cada vez más de las declaraciones triunfales. Mientras en la televisión se repiten palabras sobre coraje y resistencia, millones sobreviven entre apagones, viviendas heladas y estantes vacíos. Sin embargo, la élite política parece ajena. Viaja de una capital europea a otra, negociando apoyos y acuerdos, lejos de las privaciones diarias del pueblo. En medio de esa distancia entre poder y realidad, una figura destacaba sobre todas: Andriy Yermak, apodado el Cardenal Gris. Muchos lo veían como el segundo presidente, el verdadero arquitecto del poder tras Volodymyr Zelensky. Su influencia iba desde las negociaciones secretas hasta las decisiones más delicadas en Kiev, y su círculo era temido por igual por aliados y rivales. Mientras la mayoría luchaba por sobrevivir, Yermak tejía alianzas y acumulaba enemigos. Los rumores sobre corrupción crecieron durante meses, hasta que una investigación desembocó en una redada en su lujosa residencia. Aquella noche, quedó claro que su aparente inmunidad tenía los días contados. La noticia sacudió los pasillos del gobierno como una detonación. Ministros y jefes de organismos anticorrupción se reunieron de emergencia. El ambiente era de histeria y sospecha. Todos sabían que la caída de Yermak podía desencadenar una guerra interna, y que el equilibrio de poder pendía de un hilo. Zelensky, bajo intensa presión de Occidente y acosado por escándalos, tuvo que tomar una decisión sin retorno. Ignorar la realidad de Ucrania es un riesgo. Nos hace vulnerables a relatos edulcorados, mitos peligrosos y falsas promesas de soluciones rápidas. En un país donde la información es un campo de batalla, descubrir quién mueve realmente los hilos es vital para no caer en la trampa de la propaganda ni perder la esperanza en reformas imposibles. Pero, ¿cómo llegó Yermak a ser tan imprescindible y temido? Para entender la magnitud de la crisis, hay que mirar atrás y descifrar los orígenes de su poder. La caída de una figura decisiva desata una tormenta política en Kiev. El despido repentino de Andriy Yermak, considerado el segundo hombre más poderoso de Ucrania, tras Volodymyr Zelensky, no solo fue una decisión administrativa, fue la chispa que encendió una crisis de consecuencias imprevisibles. Los cimientos del poder se estremecieron en cuestión de horas, y nadie pudo permanecer indiferente ante la magnitud del golpe. Zelensky resistió hasta el último instante.
La amistad y la confianza acumuladas durante años pesaban demasiado, pero las investigaciones por corrupción se volvieron una carga imposible de sostener. Cuando 3 vehículos con agentes anticorrupción llegaron a la residencia de Yermak, la noticia corrió como pólvora. El punto de no retorno había sido alcanzado. Una reunión de emergencia reunió a los altos mandos en el despacho presidencial. Zelensky, flanqueado por Fyodorov, Maluk y los jefes de los organismos de control, intentó buscar una salida honorable. Pero la evidencia era abrumadora, y tras más de una hora de deliberación cargada de tensión, la única opción real fue anunciar la destitución de Yermak. La reacción de Yermak fue explosiva. Testigos aseguran que, al enterarse, subió furioso hasta el 4º piso, y durante casi media hora, dio rienda suelta a gritos, acusaciones y promesas de lealtad traicionada. Nadie recordaba un episodio de tal intensidad en la cúpula del poder ucraniano en los últimos años. El eco de esa crisis interna no tardó en rebotar fuera de las paredes del palacio. La debilidad temporal de Kiev no pasó desapercibida para las potencias extranjeras. La Unión Europea y los Estados Unidos aprovecharon el momento, exigiendo avances en negociaciones de paz y nuevas medidas frente a Rusia. El golpe más duro, sin embargo, vino desde otro frente. Las grandes decisiones sobre el futuro ucraniano comenzaron a tomarse cada vez más lejos de Kiev, y la voz del país se diluía en mesas de negociación ajenas. Washington y Moscú tantearon pactos para limitar la expansión de la OTAN, mientras Bruselas sugería fórmulas de paz a cambio de dolorosas concesiones territoriales. El riesgo era evidente. Aceptar perder autonomía significaba no solo comprometer la integridad territorial, sino también el sentido mismo de la independencia nacional. En las calles, el ambiente era de inquietud. Los ciudadanos, agotados por apagones y la inseguridad cotidiana, captaron que el futuro escapaba de las manos de sus propios líderes. Por primera vez en mucho tiempo, la sensación de impotencia era palpable y se extendía como una sombra silenciosa sobre todo el país. El tablero se redibuja. Surgen actores inesperados, discursos nuevos y estrategias improvisadas, mientras líderes europeos buscan protagonismo. Viejos planes fracasan y figuras sorpresivas intentan llenar el vacío de poder que deja la salida de Yermak. Pero detrás de cada movimiento visible se esconden alianzas frágiles y traiciones silenciosas. El equilibrio en Kiev es más precario que nunca, y cada decisión podría tener consecuencias irreversibles. La incertidumbre se apodera de Ucrania. Tras la abrupta salida de Andriy Yermak, nadie sabe a ciencia cierta quién tomará realmente las riendas del país. Las preguntas se multiplican en los medios y en las calles. Lo que está en juego va mucho más allá de un simple cargo. Es el futuro de toda una nación, la confianza de millones de personas y la posibilidad de encontrar un rumbo en medio del caos. En Bruselas, la Unión Europea establece advertencias y marca límites, recordando que su paciencia no es infinita. Amenaza con nuevas condiciones, pero en el fondo reconoce sus propios límites. Su influencia directa sobre Washington o Moscú es escasa. Las decisiones cruciales sobre el destino de Ucrania se siguen tomando lejos de Kiev, y los discursos oficiales, cada vez más solemnes, empiezan a sonar a promesas vacías frente al desgaste militar y social. Los llamados planes de paz vuelven a ocupar titulares y conferencias de prensa, pero para la mayoría de los ucranianos son solo gestos de cara a la galería. Parecen más ejercicios de imagen que soluciones reales. La desconfianza crece. Nadie ofrece respuestas concretas, y la guerra consume recursos, energía y esperanza día tras día. En medio de este clima tenso, una noticia golpea la moral del país. La muerte inesperada de un ingeniero clave del proyecto Flamingo deja a Ucrania sin su supuesta superarma. La promesa de una tecnología capaz de cambiar el rumbo del conflicto se desvanece de un momento a otro. Esta pérdida expone no solo debilidades tecnológicas, sino también profundas fracturas humanas y organizativas dentro de las élites del poder. La gran esperanza de lograr una ventaja definitiva en el campo de batalla se esfuma,
y con ella la fe de muchos en la capacidad de sus líderes para ofrecer soluciones reales. El riesgo se vuelve palpable. La sociedad podría perder la confianza en las instituciones, quedando a merced de promesas huecas y liderazgos incapaces. Si la política se convierte en puro espectáculo y retórica, el precio será alto. Desilusión colectiva, parálisis social y un país aún más vulnerable ante sus desafíos existenciales. Frente a este escenario, la atención se centra en las reacciones de líderes locales y expertos. ¿Quién tiene estrategias verdaderas para revertir la crisis? ¿Quién solo busca sobrevivir en medio de la tormenta? Las próximas horas y días serán cruciales para descubrir si surge un liderazgo capaz de recuperar la confianza y ofrecer respuestas concretas. El pulso de Ucrania depende de la capacidad de sus actores para actuar más allá de las palabras. En medio del caos mediático y político que siguió al despido de Yermak, surgen lecciones esenciales para quienes buscan claridad y no desean ser manipulados. Hoy, voces de expertos y analistas inundan los medios. Algunos niegan cualquier posibilidad de paz, otros asumen que la corrupción es simplemente parte del juego. Esta diversidad de opiniones, aunque natural en tiempos de crisis, puede fragmentar y polarizar aún más a la sociedad. Los medios de comunicación y las redes sociales desempeñan un papel crucial. La información se multiplica, se distorsiona y genera una sensación constante de urgencia. Titulares sensacionalistas y rumores se mezclan con hechos y opiniones, haciendo cada vez más difícil separar la verdad de la manipulación. Por eso, aprender a filtrar la información es más urgente que nunca. No basta con una sola fuente o la versión inicial de los hechos. Contrastar datos, analizar el contexto y preguntarse a quién beneficia cada narrativa se vuelve imprescindible para comprender lo que realmente ocurre tras bambalinas. Observar las trayectorias y motivaciones de los líderes y sus portavoces puede descubrir intereses ocultos y estrategias de poder que afectan decisiones clave. Si ignoramos lecciones de episodios como el despido de Yermak, quedamos vulnerables ante la manipulación política y mediática. La historia está llena de ejemplos en los que la desinformación llevó a sociedades a repetir errores y perder oportunidades de cambio real. En tiempos de incertidumbre, una ciudadanía informada es la mejor defensa ante el caos. El reto no es solo desconfiar, sino cultivar un pensamiento crítico capaz de detectar señales reales de crisis y distinguir simulacros de verdad. Pero la pregunta central sigue en pie. ¿Qué buscan realmente los actores en la sombra tras la caída de Yermak? El tablero político de Ucrania se vuelve más incierto, y las piezas aún no han dejado de moverse. El verdadero poder rara vez se muestra donde todos lo buscan. Mientras las cámaras enfocan los anuncios públicos, la próxima crisis madura en silencio, oculta entre pasillos y promesas oficiales. Lo que hemos examinado supera el simple cambio de nombres en el gobierno de Ucrania. La destitución abrupta de Andriy Yermak, considerado el segundo hombre más influyente tras Volodymyr Zelensky, ha puesto al descubierto fracturas profundas en el círculo más cercano al presidente. Detrás de cada decisión, se cruzan presiones internacionales, ambiciones personales y la urgencia de mantener el control en plena guerra. Pero lo esencial es esto. Comprender estos movimientos internos y externos no es solo tarea de expertos. Cada destitución, cada giro en Kiev, repercute directamente en la vida de millones, dentro y fuera de Ucrania. Lo que creemos sobre el conflicto, nuestras expectativas de paz o de escalada, están moldeadas por estas luchas de poder que rara vez se ven en los titulares. En tiempos de guerra, hasta un acto administrativo puede encender nuevas olas de inestabilidad. La presión de aliados, la fatiga social y la erosión de las instituciones aceleran la pérdida de confianza y autoridad, no solo dentro de Ucrania, sino también ante la comunidad internacional. Si aceptamos solo las versiones oficiales, corremos el riesgo de perder tiempo, recursos y esperanza, confundiendo maniobras reales con fuegos artificiales mediáticos. Por eso, solo una audiencia informada y crítica puede distinguir entre verdad y manipulación. Estar alerta a los cambios en Ucrania es, más que nunca, una cuestión de supervivencia informativa.
No se trata de noticias lejanas. Cada decisión allá puede resonar aquí, en nuestra manera de interpretar el mundo y de anticipar lo que viene. Así que, si queremos entender el rumbo de Ucrania y lo que eso implica para Europa y para todos nosotros, debemos mantenernos vigilantes. Analicemos no solo lo que nos muestran, sino aquello que intentan esconder. Porque a menudo, el próximo gran giro de la historia ya está gestándose, aunque casi nadie